no la va a haber. Y quiero decir también que tampoco Cataluña se va a ir de Europa. El presidente del gobierno ha vuelto a ser contundente. No va a haber independencia de Cataluña. ¿Cómo lo hará para impedirlo? Dice que haciendo cumplir la ley. Hasta aquí todo bien, pero habría que preguntar al presidente del gobierno si el pasado 9 de noviembre también se hizo cumplir la ley, o si las diferentes sentencias judiciales sobre la enseñanza en español en Cataluña también se están cumpliendo o no. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. Mariano Rajoy asegura que el Estado está perfectamente preparado para hacer cumplir la ley cuando alguien la incumpla. Es la respuesta a la pregunta de qué hará su gobierno si en Cataluña se proclama la independencia tras las elecciones autonómicas. Estos comicios son en el mes de septiembre, concretamente el día 27. Artur Mas los ha planteado a modo de plebiscito. Rajoy niega la mayor. Serán unas elecciones autonómicas con lo que no se votará entre ser catalanes, españoles y europeos. Rajoy dice que cumplirá la ley, que significa recurrir al Constitucional dos cosas. La convocatoria de las elecciones autonómicas, si se convocan a modo de separación de España, sí, o separación de España, no. Y en segundo lugar, recurrir una posterior declaración unilateral de independencia. Lo que ocurra de aquí al 27 de septiembre y los meses posteriores es la reedición del pulso que en los últimos años ha planteado Artur Mas al resto de España. Ahora, el defensor de la unidad nacional, de la igualdad entre españoles, el garante de que no se desgaje ningún territorio de la riqueza que conforma nuestra nación, una nación milenaria como España, se llama Mariano Rajoy. De momento está consiguiendo frenar las aspiraciones separatistas de Mas, pero a un alto precio. Ese alto precio es la impunidad de los independentistas, que saben que por mucho que convoquen un referéndum no les pasará nada, que por mucho que declaren la independencia no tendrá consecuencias, que por mucho que no cumplan las leyes y sentencias judiciales en la educación, nadie les dará un tirón de orejas. Es lo que se llama impunidad y en ella se aferran para seguir con sus anhelos secesionistas. Eduardo García Serrano, ¿podemos confiar en las palabras de Rajoy cuando dice que no va a haber independencia? Tiempo del editorial. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Si la contundencia de Rajoy en su vaticinio, negando la posibilidad de independencia de Cataluña, es equiparable a la que ha desplegado como jefe del Ejecutivo para hacer cumplir la Constitución y las sentencias de su alto tribunal en aquella región de España, los únicos que de verdad pueden estar tranquilos y confiados son los separatistas catalanes, quienes hasta el momento se han pasado por el forro de la barretina y de la estelada todas esas sentencias contra sus políticas educativas, lingüísticas e identitarias, sin haber pagado además su burla y su desafío a los tribunales españoles. Ante la amenaza de una inminente declaración unilateral de independencia, Rajoy advierte, como quien da a la crónica meteorológica, de que no habrá independencia. Confunde el fin con el medio, y el medio es la declaración unilateral, y esa sí que la habrá, al tiempo, don Mariano. Votos emitidos 326, sí 186, no 136, abstenciones 4. Queda aprobada la proposición de... Sale adelante la mini-reforma de la ley del aborto tras la retirada de las enmiendas presentadas por Unión del Pueblo Navarro a cambio de más políticas en favor de la maternidad. De los 185 diputados populares, solo 5 han roto la disciplina de voto. Una reforma parcial que el gobierno ha conseguido sacar adelante con los votos a favor de Unión y del Foro de Asturias. En este informativo hablaremos con Lourdes Méndez, una de las 4 diputados que han votado en contra. Me parece que ha habido una incomprensión que sinceramente no terminamos de entender tampoco nosotros. Es solo una herramienta más que en ningún caso nunca va a cerrar las otras vías de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, en particular, en primer lugar y de forma prioritaria, la comunicación directa entre los periodistas y el equipo de gobierno. La polémica ley de desmentidos lanzada por Manuela Carmena sigue dando que hablar, mientras que desde el consistorio no entienden la controversia, tanto el Partido Popular como el PSOE ya han mostrado su intención de pedir su retirada. A ella se ha referido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ve en la página de desmentidos un tufillo totalitario, mientras que el vicesecretario de Organización del PP le recuerda a lo presidente. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, prohíbe la misa
una misa en un castillo de Montjuic en recuerdo de las víctimas de los dos bandos de la guerra civil. Una celebración que tenía lugar desde hace 35 años en la localidad catalana, en la ciudad condal, y que va a tener que celebrarse en cualquier lugar que no sea titularidad pública. Según la alcaldesa barcelonesa, la misa iba en contra de la ley de memoria histórica, decisión sectaria para el PP y un error para el exalcalde Xavier Trias. El PP no tendrá que readmitir a Luis Bárcenas entre sus filas ni tampoco indemnizarle como trabajador. El juzgado de lo social desestima la demanda del extesorero y resuelve que no hubo despido tácito porque pidió su reingreso 5 años después de haber cesado en el cargo. De todo ello hablaremos en nuestra sección de los jueves, el corruptómetro, de la mano del abogado Juan Ignacio Fuster Fabra. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, parece que está a punto de ficharse un nuevo fichaje del Real Madrid, ¿no? Sí, a punto. Veremos exactamente de cuánto tiempo estamos hablando, pero todo indica que el Real Madrid está muy cerca de fichar a Quico Casillas. El Manchester United no da su brazo a torcer, David De Gea no viene hasta el Real Madrid, así que el club está cubriendo todas las opciones en su portería. En el tiempo de deportes os diremos exactamente la cantidad por la que el Madrid recomprará a su canterano y también escucharemos a los 4 candidatos a la presidencia del FC Barcelona a hacer apología de la independencia de Cataluña. Votos emitidos 326, sí 186, no 136, abstenciones 4. Queda aprobada la proposición de... Lo acaban de escuchar, el Partido Popular ha conseguido que se apruebe la mini reforma de la ley del aborto de Zapatero. Lo de reforma es por decir algo, porque tan solo se ha vuelto a introducir en la norma que las menores de entre 16 y 18 años necesiten del consentimiento de sus padres o sus tutores legales en el caso de que quisieran abortar. Retoque estético de Mariano Rajoy, que rompiendo su programa y promesas electorales no ha reformado la ley del aborto, con lo que ésta seguirá manteniendo como un derecho acabar con la vida de un nasciturus. Prueba de este incumplimiento es el voto en contra de 4 diputados del PP que han roto la disciplina de partido y en conciencia han votado no. Nos vamos en directo al Congreso de los Diputados. Ahí se encuentra nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. La reforma de la ley del aborto promovida por el Partido Popular ha superado esta misma tarde el trámite del Pleno del Congreso, con un total de 186 votos a favor, 136 votos en contra y 4 abstenciones. De los 185 diputados con los que cuenta el Partido Popular, solo 5 de ellos han votado en contra. A estos había que añadirle el apoyo de los 6 diputados de Unión y el Foro de Asturias, junto con el no del resto de los grupos que conforman la Cámara. La votación se ha desarrollado con total normalidad y tal y como estaba previsto, salvo por la sorprendente votación de uno de los diputados del Partido Popular, José Eugenio Azpiroz, que ha votado a favor cuando inmediatamente en la votación había votado no. Finalmente solo queda esperar a septiembre para ver si esta reforma de la ley del aborto también la aprueban en el Senado. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con las reacciones de la oposición. Como saben, toda ella ha votado en contra, comenzando por el Partido Socialista, quien considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho esta mini reforma de la ley del aborto por cuestiones electoralistas de cara a las elecciones que presumiblemente se van a llevar a cabo en el mes de noviembre. Asegura el Partido Socialista que no había ninguna necesidad de reformar la ley Aído y de Zapatero. Más reacciones, porque llama también la atención lo que ha hecho Unión del Pueblo Navarro. La abstención de su diputado, Carlos Salvador, quien durante las últimas semanas y meses había mostrado una posición muy beligerante con la mini reforma del PP y había introducido numerosas iniciativas para un cambio más ambicioso en la ley. Finalmente se ha abstenido a cambio de absolutamente nada. El aborto es un asunto que trasciende la política, por eso el arzobispo de Madrid ha declarado de manera categórica que la vida o se defiende o se hace otra cosa. Yo estoy a favor de la vida siempre. La vida es incuestionable. Para la vida no hay argumentarios secundarios. O se defiende o se hace otra cosa distinta. Y yo siempre, no solamente la defiendo, sino intentaré por todos los medios, desde mi posición naturalmente de arzobispo, porque eso es lo que viene a traer Jesucristo, vida y no muerte.
Era la opinión del arzobispo de Madrid. Son 4 finalmente los diputados del PP que han votado en contra de esta nueva ley. Entre ellos está Lourdes Méndez, firme defensora de la vida, que durante los últimos meses ha mantenido una postura firme en contra de no llevar a cabo una reforma más profunda y más ambiciosa, acorde sin duda con el programa electoral del PP. Señora Méndez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La ley finalmente se ha aprobado, una mini reforma que es claramente insuficiente en la defensa de la vida, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que esta mini reforma no contenta a nadie. Es una mini reforma que, desde mi punto de vista, legitima absolutamente el derecho al aborto, eso sí, con la autorización de los padres. Es decir, está lanzando un mensaje absolutamente perverso y que los padres tienen pues un poder absoluto sobre la disponibilidad de la vida de un ser humano. Señora Méndez, ¿cree que va a pasar factura a su partido la aprobación de esta ley y, en consecuencia, no haber aprobado su promesa de derogar la ley AIDO? Yo sí, vamos a ver, pienso que es un error muy grande, no solamente del fondo del tema, que ya es importante, sino precisamente pues porque nosotros salimos y nos comprometimos en un programa electoral y además con una postura histórica del partido en la defensa de la vida. Y bueno, si a lo largo de toda la legislatura, con mayoría absoluta, no hemos sido capaces de realizar la protección de la vida, pues hombre, claro que nos pasará factura. Tenga en cuenta que nosotros los diputados tenemos un mandato representativo de nuestros votantes. Nosotros representamos a nuestros votantes y si no los 11 millones de personas estaban de acuerdo con esto, pero sí gran parte de nuestros votantes pues querían que nosotros hubiéramos hecho algo. Con la modificación de la ley de plazos por una ley de supuestos. Señora Méndez, entendiendo lo que ha dicho usted, que el Partido Popular tan solo introduce esa reforma para que las menores de 16 y 18 años puedan abortar, ¿podemos decir que el Partido Popular ya no es un partido que defienda la vida al estar asentando un golpe a esta reforma y aprobando o haciendo que permanezca en el tiempo la reforma de Zapatero? Mire usted, esa es una lectura que a mí no me gustaría hacer, porque claro, pero evidentemente esa lectura se va a hacer así como usted está diciendo. A mí no me gustaría hacerla, yo creo que ha sido un error grande, yo creo que nuestro partido tiene que retomar nuevamente esta postura histórica, que nuestro partido tiene que hacer unos gestos bastante más importantes. Todavía queda tiempo, se puede retirar esta reforma, no sé lo que todavía es capaz de hacer, pero claro, es difícil decir que nuestro partido defiende la vida y no haber hecho nada absolutamente en 4 años la protección del no nacido. Claro, esta mini reforma, pues yo qué quiere que le diga, desde mi punto de vista no es constitucional, no es una reforma constitucional, podría haber una opción, haberse hecho una reforma como una opción constitucional. Yo pienso que se ha perdido una oportunidad histórica. Y lo que me da más pena es que, claro, la ley de plazos, yo no sé cuánto tiempo podrá seguir existiendo en nuestro país, pero claro, es una forma de ver las cosas absolutamente distinta. Culturalmente nuestra sociedad cambia y se normaliza una conducta que desde luego no es buena. O sea, claro, que a los padres les digan que pueden disponer sobre la vida de los niños, pues no es defender la vida en absoluto. Señora Méndez, brevemente, respecto a su persona, ¿teme represalias o consecuencias negativas en la continuidad en su grupo parlamentario al haber hablado en libertad y haber votado en contra? Hombre, mire usted, no gusta esta postura. Yo no sé lo que el grupo hará o no. Yo he votado en conciencia, yo creo que se tenía que haber dado libertad de voto. Yo pienso que por un tema de conciencia no se debe poner sanción. Pero claro, todos sabemos lo que pasa en los grupos parlamentarios, todos sabemos lo que pasa en los partidos. Existe una disciplina y si no se lo salta, pues tendrán que tenerse las consecuencias. Queda clarísimo. Señora Méndez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Más asuntos. Nos vamos a hablar de política. De Madrid, de lo que ha ocurrido esta tarde en el Congreso, nos vamos hasta Cataluña. Porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido muy categórico. No va a haber independencia de esta comunidad autónoma. Asegura que el Estado tiene herramientas suficientes para hacer cumplir la ley en Cataluña y en cualquier otra parte de España. Además, Mariano Rajoy ha comparado a Artur Mas con Alexis Tsipras al llevar, dice, a sus sociedades a callejones sin salida. No va a haber independencia de Cataluña. No la va a haber. Y quiero decir también que tampoco Cataluña se va a ir de Europa, que es lo que se le está proponiendo a los ciudadanos de Cataluña.
Y algunos deberían aprender de la crisis que se ha producido en Grecia en las últimas fechas. Cuando se promete o se ofrecen algunas cosas que luego en la práctica van a quedar en nada. Creo que los gobernantes deben actuar con responsabilidad. Los partidos separatistas se muestran muy contentos tras la aprobación ayer de la lista unitaria de cara a las elecciones generales. El presidente de Esquerra, número 5 en el cartel independentista y futuro vicepresidente catalán, si ganan los comicios, asegura que le han garantizado la proclamación de la independencia en 6 meses. Estamos construyendo un proyecto para hacer la independencia de Cataluña, para hacerla en un periodo muy concreto. Estamos muy convencidos de que esta es una excelente oportunidad y por tanto vamos a aprovecharla hasta el final. El papel que me corresponde a mí personalmente es absolutamente irrelevante ante la importancia del proyecto colectivo que estamos construyendo. Por su parte, el títere de esta operación, el ecocomunista Raúl Romeva, número 1 de la lista unitaria, asegura que votar a esta nueva opción política es votar un claro sí a la independencia. Segueixo mantenint, és a dir, això no és una llista de noms, és una llista d'una papereta en què hi diu sí. És el referèndum que no hem pogut fer i, per tant, és la possibilitat de saber si realment hi ha una majoria a Catalunya que vol fer aquest pas, que és de convertir Catalunya en un estat i, per tant, tenir les eines per poder fer coses que ara no podem fer, o no. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha asegurado que van a presentar también una lista unitaria junto a Iniciativa per Catalunya als Verds el próximo 27 de septiembre. Preguntado por qué en Cataluña sí apoya una candidatura de Unidad Popular y en las elecciones generales de noviembre no, asegura que es porque Cataluña is different. Porque Cataluña is different. Nosotros hemos dicho siempre que España es un país plurinacional y cualquiera que conozca mínimamente Cataluña pues tiene que reconocer que la realidad política y el ecosistema político catalán es diferente y ante realidades diferentes, soluciones diferentes. Trabajar con los sectores de la sociedad civil para construir un proyecto político de cambio del que nosotros estamos orgullosos de tirar. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Finalmente, los independentistas se han puesto de acuerdo. CiU y Esquerra concurren de la mano a los comicios catalanes junto con activistas políticos como Casals, Forcadell. ¿Les augura éxito en los comicios de septiembre o no? Pues yo creo que no, y precisamente el hecho de que estén preparando listas y coaliciones a 2 meses y medio de las elecciones, yo creo que demuestra el nerviosismo que hay en ese ámbito, y el nerviosismo viene porque no les salen los números, y yo creo que no les salen ahora y no les van a salir tampoco en septiembre. ¿Confía usted en el presidente del Gobierno cuando asegura que no habrá independencia de Cataluña porque hará cumplir la ley? Lo digo porque no siempre ha aplicado la ley con claridad y en ello se han refugiado los independentistas. Bueno, yo la verdad es que el 9 de noviembre nos sentimos un poco desprotegidos, los que estamos por la unidad de todos los españoles aquí en Cataluña, pero vamos, yo espero que sí, que el Gobierno haga cumplir la ley. Es lo mínimo que se le puede pedir al Gobierno de la nación, ya no que haga maravillas o que invente grandes cosas, pero hombre, por lo menos el cumplimiento de la legalidad sí que debería estar entre sus prioridades. Ya por último, tienen cabeza de cartel Ciudadanos para las elecciones autonómicas, Inés Arrimadas. Algunas encuestas incluso sitúan a su partido como la segunda fuerza política. ¿Qué papel va a jugar Ciudadanos en septiembre? Pues ya veremos el que nos den los ciudadanos de Cataluña, pero nosotros creemos que vamos a seguir creciendo, que nosotros vamos a ser la garantía de que en Cataluña no pase nada raro. Somos la garantía de un buen resultado de Ciudadanos, es la garantía de que nadie va a declarar ninguna independencia, y un buen resultado de Ciudadanos también es la garantía de que no van a triunfar pues fórmulas populistas trasnochadas. Por lo tanto, nosotros aspiramos a hacer una propuesta sensata de cambio, pero de cambio sensato que pueda ser admitida por la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Queda clarísimo. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. La web del Ayuntamiento de Madrid, en la que supuestamente se van a hacer públicas los desmentidos de prensa, las informaciones que se publiquen día sí día también en los diferentes medios de comunicación, sigue dando de qué hablar. Hoy, la portavoz en el Ayuntamiento de la capital de España, más conocida por sus asaltos a capillas católicas, ha dicho que le parece incomprensible los ataques que este blog, que esta web está sufriendo. Me parece que ha habido una incomprensión que sinceramente no terminamos de entender tampoco nosotros.
es solo una herramienta más que en ningún caso nunca va a cerrar las otras vías de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, en particular, en primer lugar y de forma prioritaria, la comunicación directa entre los periodistas y el equipo de gobierno. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado que esta nueva iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, de esta web de desmentidos, tiene un tufillo totalitarista. Web oficial del Ayuntamiento de Madrid, donde ellos son los que van a decir cómo son las cosas, me resulta sorprendente y tiene un cierto halo y un cierto tufo a regímenes totalitarios, ¿no? A regímenes donde no se permite la libertad de expresión, donde se encarcela a los disidentes y como algunas personas del entorno político del actual equipo de gobierno, de la alcaldesa de Madrid, vienen de ese origen político, han colaborado con ese tipo de regímenes, es como para preocuparse de entrada. Begoña Villacís, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital de España, considera que esta web del Ayuntamiento es una herramienta de propaganda de Podemos y de Ahora Madrid. Es el hecho de que tiene un dominio de Madrid, es decir, es una web del Ayuntamiento y sin embargo es una web del partido en donde se pueda llegar a hacer y se hace de hecho propaganda del partido. Entonces, en mi opinión, bueno, yo creo que está lejos de ser algo aceptable. Quien piensa también que es inaceptable este tipo de webs es el Partido Socialista de la capital de España, con Antonio Miguel Carmena a la cabeza, que por cierto recordamos que fue el partido que propició que Manuela Carmena fuese alcaldesa de Madrid. Pues bien, el PSOE de la capital de España considera que no debería haberse hecho pública esta web. Así lo considera también Esperanza Aguirre, quien va a presentar una moción de urgencia para exigir la retirada inmediata de esta página web más conocida como Versión Original. Escuchamos a la todavía presidenta del PP madrileño. Establecer una versión de la verdad es algo, bueno, absoluta y totalmente fuera de lugar en una democracia. Asunto lo suficientemente importante como para plantear un cara a cara entre Eduardo García Serrano y José Carlos Rodríguez. Queríamos preguntaros, ¿es esto censura o una web de desmentidos? Empezamos por Eduardo. Bueno, Beatriz, es censura y es algo bastante peor. Es una lista negra de periodistas y medios de comunicación que la alcaldesa y su equipo de podemitas en el Ayuntamiento de Madrid consideren desafectos a la causa. Como estamos en la era digital, esas cosas ya no se cuentan, esas listas ya no se cuelgan ni en las columnas del Foro ni en La Picota, se cuelgan en una página web. Yo creo que es demasiado pronto para desenterrar a Orwell. Una cosa es borrar los efectos o las huellas del pasado y sustituirla por propaganda, y otra cosa es dar una versión oficial o una versión original, como inteligentemente lo han llamado. Eso sí, demuestra una desconfianza hacia la prensa que debería ir en otro sentido, una desconfianza hacia el poder. Querido José Carlos, para dar versiones oficiales de acontecimientos y noticias que se produzcan en el Ayuntamiento de Madrid está su gabinete de prensa y el contacto permanente con los periodistas, no una página web en la que se estigmatice a los periodistas y a los medios que critican abiertamente y con todo derecho la política de la señora Carmena, de su equipo de Podemos y del Ayuntamiento de Madrid. Pero es un instrumento que está ahí, es decir, la Comisión Europea tiene un blog que corrige lo que entiende que son errores por parte de la prensa británica en relación con Europa. Depende mucho del uso que se le dé y yo considero que no es tan grave como parece en un primer momento. La alcaldesa de Barcelona ha prohibido una misa en memoria de todas las víctimas de la guerra civil. Lo hace porque ha denegado concretamente el uso del castillo de Montjuïc, propiedad del consistorio catalán, para celebrar esta Eucaristía en memoria de todas las víctimas. Cabe recordar que es del Ayuntamiento de quien dependen las instalaciones militares de Montjuïc, que el Ministerio de Defensa cedió a la ciudad durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nunca ni los socialistas ni los convergentes habían puesto pegas a los actos que suele celebrar esta entidad, entre los que ya era tradicional una misa a mediados de julio en recuerdo de las víctimas de ambos bandos de la guerra civil. De hecho, se ha celebrado ininterrumpidamente durante 35 años sin causar la más mínima polémica. Concretamente, según el teniente alcalde Jaume Asens, de larga trayectoria, por cierto, en defensa de los ocupas y de los antisistema, la misa va en contra de la ley de memoria histórica y, por tanto, no se considera adecuado para celebrar actos religiosos en el castillo de Montjuïc. Por su parte, el exalcalde Xavier Trias asegura que no se debería prohibir la celebración de dicha Eucaristía. Hi ha iniciativa que hem anat 30 anys llargs i que mai ho van prohibir.
Jo estic en contra de les prohibicions. Jo crec que s'està fent propaganda d'una cosa que estava en procés d'extinció y creo que es un error. Eduardo, si fuese una misa por las víctimas de un bando de la guerra, podría entenderse algún tipo de prohibición. Pero es que es una Eucaristía abierta a todos. ¿A qué crees que se debe este veto? No, es una Eucaristía, Beatriz, que empieza por conmemorar la memoria de los fusilados por el bando de Lluís Companys en los fosos de Montjuïc. Ada Colau, la inconcebible alcaldesa de Barcelona, ha prohibido la conmemoración que desde 1940 se venía celebrando en el castillo de Montjuïc en memoria de las víctimas inocentes que allí fueron asesinadas por los pistoleros y milicianos de aquella alianza de separatistas, comunistas y anarquistas encabezada por Lluís Companys, a mayor gloria del Frente Popular durante la Segunda República. Argumenta Ada Colau que es un acto de exaltación del fascismo que vulnera la ley de memoria histórica. Miente como respira. Ha prohibido el acto sencillamente porque los asesinos de aquellos inocentes son sus abuelos ideológicos y por lo tanto autorizarlo para ella sería ofender la memoria de los que apretaron el gatillo. En definitiva, Ada Colau, como su portavoz Águeda Bañón, se orina en la memoria de los muertos que no le gustan. Jueves, tiempo de la sección Corruptómetro. Juan Ignacio Fuster Fabra, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Un poco acatarrado, ¿no? No, es el aire acondicionado del AVE, que es lo único que funciona bien en España. Pero que tiene los efectos colaterales. Hay que llevarse una mantita. Bueno, le cito textualmente. Bárcenas pierde contra el Partido Popular. No va a ser indemnizado ni volverá al partido. Un juzgado de lo social que estaba llevando el caso desestima la demanda del extesorero y resuelve que no hubo despido tácito porque pidió su reingreso 5 años después de haber cesado en el cargo. ¿Qué ocurre exactamente o qué va a ocurrir exactamente con el caso Bárcenas? Bárcenas ha jugado un juego peligroso, valga la redundancia, en este aspecto porque ha intentado combinar la parte penal con la parte laboral. En este aspecto la parte laboral le ha salido mal porque es un tema procedimental. Al final lo explica muy bien el juzgado y dice: usted debería haber solicitado el reingreso mucho tiempo antes que cuando lo ha realizado. No se puede excusar en que ha estado en prisión y ha pasado el plazo de un mes para solicitar ese reingreso, lo ha alargado prácticamente 5 años. Por lo tanto, la sentencia es contundente en ese aspecto y le quita la posibilidad a Bárcenas de poder reingresar otra vez en el partido. No solo el reingreso en el PP, también no va a ser indemnizado con esos 905.000 euros alternativa que también ofrecía en este caso el demandante Bárcenas, ¿no? Efectivamente. Básicamente porque además explica que ha habido un periodo en el que sí que es verdad que ha estado utilizando la estructura del partido, pero que no se han demostrado que haya aportado esos servicios al Partido Popular. Por lo tanto, es muy complicado y es en este caso imposible prácticamente para él poder demostrar que existe esa relación laboral y por tanto esa indemnización que debería cobrar. Juan Ignacio, hoy hemos conocido una información en la que se dice que solo un abogado de cada 10 ha sufrido intentos de soborno. Con tu experiencia, ¿el soborno, los intentos de soborno son una práctica habitual? ¿Ocurren mucho? ¿Suele haber? ¿No? A los abogados. A los abogados, obviamente. La tendencia, la verdad, es que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Quizás ahora en las nuevas promociones, las nuevas generaciones de abogados sufren mucho menos este tipo de circunstancias que antiguamente sí que se escuchaban. La verdad es que a día de hoy... ¿Se escuchaban o se llevaban a cabo? Se escuchaban que se llevaban a cabo, porque si uno escucha la comisión de un delito exacta y cierta, de manera cierta, tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia. Por lo tanto, uno escuchaba rumores que podían producirse estas situaciones. A día de hoy, y por ejemplo, experiencia personal, no me ha sucedido y espero que no me suceda. No le ha sucedido, que entiendo que si le hubiera sucedido tampoco lo diría, pero bueno. Nos fiamos esto lógicamente como no podía ser de otra manera. Bien, por cierto, ¿qué le parece? El ministro Rafael Catalá dijo el otro día en un desayuno informativo que en su opinión hay una percepción disparatada de la corrupción en la sociedad española. No sé si usted como abogado penalista en concreto que trata muchos casos de corrupción, no sé si a diario, pero frecuentemente está de acuerdo con estas afirmaciones. Yo creo que hay que establecer un doble baremo y además haciendo esta sección es mucho más fácil establecerlo y que lo pueda entender la audiencia. Lo primero, es verdad que a nivel político y la percepción que puede tener la sociedad y la opinión pública es que estamos en un grado muy alto de corrupción, pero a nivel profesional, es decir, por ejemplo, los abogados que trabajamos
estamos en este aspecto, la corrupción se produce más en el ámbito político que en el propio ámbito profesional. A día de hoy diría que los profesionales que estamos en el mundo de la judicatura, estamos en el mundo de la justicia, podríamos estar equiparados prácticamente a Alemania o a Francia. Es decir, tenemos un grado de integridad muy alto, pero sí que es verdad que a nivel político la percepción, pues como ha dicho el ministro catalá, podría llegar a ser incluso establecerse el nivel de Rumanía, ¿no? Que puede entender a la opinión pública que sea así. Bueno, por cierto, llama la atención que un 91% de sus compañeros de oficio sostiene que los gobiernos, independientemente de su signo político, intentan controlar la justicia antes que emprender mejoras para su modernización. Eso es una realidad. Es decir, francamente preocupante. Cuando un abogado se encuentra ante un asunto ordinario, es decir, de personas normales, sabe más o menos por dónde van a ir los cauces. Pero sí que es verdad que cuando entra un asunto mediático y con carácter político es mucho más complicado. Y eso lo tenemos porque a día de hoy el gobierno todavía sigue teniendo mucha presencia a la hora de nombrar, por ejemplo, jueces en el Consejo General del Poder Judicial y en este caso también con el Fiscal General del Estado. Don Juan Ignacio, cuide esa voz y gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Juan Manuel, un día más. ¿Nos traes una exclusiva o no es exclusiva? No, ¿Cómo no lo es llamamos? exclusiva, no. Te ponemos el rotulito de exclusiva. No hace falta cebarlo tanto. Tú dirás, deportes. Bueno, ahora vamos con esa, no exclusiva, pero sí con esa noticia bastante importante para el Real Madrid. Pero antes vamos a repasar cómo está la pretemporada blanca en Melbourne, en Australia. Vamos a ver cómo ayer Danilo cumplía años, el pasado 15 de julio, el último fichaje del Real Madrid. El club tenía un detalle con él, le entregaba esta carta y hoy vamos a ver que el cumpleañero ha sido Gareth Bale y cómo le recibía la afición australiana cantándole el cumpleaños feliz. Bueno, un detalle interesante para el galés. Vamos con lo puramente deportivo. Quico Casillas será el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada. No sabemos si por detrás de Keylor Navas o por David De Gea aún. El Real Madrid va a hacer efectivo el pago de 6 millones al español. Recordamos que tiene el 50% de sus derechos, así que el jugador, el portero en este caso barcelonés, volverá al Real Madrid, club en el que se formó como canterano. De portero a portero, en este caso en Inglaterra, en el Manchester United. Menuda se ha montado con Luis Van Gaal, que ha dejado fuera, se ha marcado una buena rajada contra el portero catalán. Vamos a escucharle. Víctor Valdés no está convocado para esta estadía porque no sigue nuestra filosofía y aquí no tenemos sitio para jugadores así. Por ejemplo, él rechazó jugar el año pasado en el equipo reserva. Cuando no quiere seguir los principios del club, entonces solo hay una solución: la salida del futbolista. Bueno, pues Víctor Valdés ha desmentido a su entrenador, ha dejado claro que sí, contra el Liverpool, Chelsea, contra el Tottenham, jugó 3 partidos con el equipo reserva, por tanto, la razón por la que tenía que salir del Manchester United, desde luego, no podría ser esa. Valdés y Van Gaal coincidieron en el FC Barcelona, un club que ahora mismo está pendiente de unas elecciones que serán dentro de muy poquito y que también está pendiente de ese plebiscito el 27 de septiembre independentista. Hoy los 4 candidatos se han manifestado a favor de ese plebiscito, de esa votación y también de la independencia de Catalunya. Vamos a escucharles. En el marc d'un estat propi, crec que el que ha de jugar és la Lliga Espanyola. Seguirem a la Lliga Espanyola. Us imagineu un Barça-Madrid amb una Catalunya independent? Això seria la bomba. Sí, quin sigui el futur del nostre país, el Barça seguirà competint al més alt nivell. El Barça ha d'exercir un lideratge institucional que permeti que la competició sigui la millor possible. Ojo que nadie se mueva porque en menos de media hora comienza Punto Pelota y ahí tendremos a Vicente del Bosque, el seleccionador español, ha hablado en exclusiva para nuestros compañeros. Una entrevista muy interesante que tenéis que ver todos. Bueno. Juan Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. A Beatriz, continuación, nos vamos. Sí, nos vamos. Les dejamos con el editorial de Julio Ariza a las 9 Punto Pelota y después a las 10 el Gato al Agua. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde y a ustedes les agradecemos su confianza y les deseamos muy buena noche. Adiós. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 € al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz
y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. ¿Me permite que les lea a nuestros espectadores un texto que yo me he quedado? Donoso Cortés. O sea, que tiene ese hombre tiene muriera un tan libro que se llama joven Ensayos sobre el catolicismo, una el liberalismo y el socialismo. Sí, Era un poco grandilocuente, un poco... Bueno, es el estilo de la época. El estilo de la época. Pero verdaderamente tenía un pensamiento de una lucidez extraordinaria. Fíjense. Sí, señor. Dice, negándoles o concediéndoles la fe, les niega a Dios o les quita la verdad. Ni les da ni les quita la inteligencia. La de los incrédulos, la de las personas incrédulas, su inteligencia puede ser altísima. Y la de los creyentes, humilde, es decir, pequeña. La primera no es grande sino a la manera del abismo, mientras que la segunda es santa a la manera de un tabernáculo. En la primera habita el error, en la segunda la verdad. En el abismo está con el error la muerte, en el tabernáculo con la verdad la vida. Por esta razón, para aquellas sociedades que abandonan el culto austero de la verdad por la idolatría del ingenio, no hay esperanza ninguna. En pos de los sofismas vienen las revoluciones y en pos de los sofistas los verdugos. Y detrás de Rosa Cuervas no sé quién está, pero debe haber alguien porque la oímos muchísimo. A Rosa, pero no forma parte del atrezo del programa. Ya, pero el atrezo podría disminuir un poco el volumen. Rosa Cuervas, ¿no? Un poco el volumen del atrezo. El pequeño ruiseñor. Y en pos, sí, ya. Sí. Hay otros pajarillos como las golondrinas, las cotorras, las... Ah, es el caso de Rosa Cuervas. Sigamos. Y en pos de los sofistas, los verdugos. Bien. Y dice, fíjese, posee la verdad política el que conoce las leyes a las que están sujetos los gobiernos. Esa es la verdad política. Posee la verdad política el que conoce las leyes a las que están sujetos los gobiernos. Yeah. Posee la verdad social el que conoce las leyes a las que están sujetas las sociedades humanas. Fíjese por dónde. Dice, conoce estas leyes el que conoce a Dios, y conoce a Dios el que oye lo que Él afirma de sí y cree lo mismo que oye. La teología es la ciencia que tiene por objeto esas afirmaciones, de donde se sigue que toda afirmación relativa a Dios, o lo que es lo mismo que toda verdad política o social, se convierte forzosamente en una verdad teológica. No se puede decir más cosas en menos palabras. Y bueno, es otro de los leer en televisión, ¿verdad? Pero es otro de los libros de Homo Legends. Pues vamos a No, que este es mío. Yo ya tengo el mío, en mi casa. Este es mío. Hombre, además es otro de esos libros. Haremos una propuesta con este libro de Donoso Cortés. Y contaremos la vida de Donoso, que fue interesantísimo. Hoy porque por es un hoy, tipo que empieza siendo masón, socializante, liberal exaltado y no sé qué. Empieza a pensar, pero jovencísimo, con 20 y pocos años, empieza a construir él solo. Es como los grandes reaccionarios europeos de Mestre, tal, bueno, es del mismo corte, es decir, un personaje extraordinario de un enorme peso. Eso de ponerse a pensar, recuerdo que un día Alejo Vidal Cuadras en el Parlamento de Cataluña, cuando yo era diputado allí, se puso a pensar. Yo fui diputado, esas cosas que tenemos, historia, y fui diputado 7 años, y en una de esas sesiones del Parlamento catalán en las que Pujol era como, bueno, algo parecido a un tótem, a un dios menor, a los manes, lares y menor por el tamaño, Cataluña. que no por el impacto. Un día sale Alejo a la tribuna y le dice, señor Pujol, Ortega les decía a sus discípulos, aprendan a pensar, aprendan alemán y pónganse a pensar. No, señor Pujol, usted alemán ya sabe. Exactamente. Y se retorció en la silla, Pujol. Y hay que decir, por cierto, que lee alemán muy bien. Sí. Pujol, le faltaba ponerse a pensar. Ahí está. A recaudar parece que ya se puso. Cuando trajimos a Ernst Junger, que cumplió 100 años a la Complutense, es mi maestro.
venía uno, Andrés Sánchez Pascual, el traductor, fantástico traductor, nos encomiaba mucho. Es que Jordi Pujol es un acendrado lector de Ernst Junger, y el comentario general era pues qué poco le ha cundido. Era su maestro Junger. Pero claro. Ah, sí. Sí, señor. Lo importante no es que le reconozca usted a Junger como su maestro, sino si Junger le reconoce a usted como su discípulo. Ahí es donde está el problema. Creo que murió antes de conseguir que yo lo consiguiera. Bueno, aprovechamos para contarles lo de los libros. A ver si nos quieren ustedes comprar los libros de la oferta de Intereconomía con el gato al agua. De Intereconomía y Energía acabamos de hablar hace un instante y hemos explicado ya en lo que consiste. Bueno, yo se lo cuento lo de Intereconomía y Energía. Ahora volveremos a Cello. Será por ello. Y a Recomendallo. Eso. Pero de momento vamos a leello. Vamos a ello. Eso, exactamente. A ello.